Bueno, seguimos adelante entonces en esta segunda jornada, me quedé en el día de ayer, segunda jornada del Legal Tech Summit y es ya la segunda conferencia que vamos a recibir. En este caso es un panel que tratará de aspectos prácticos del crowdfunding, es decir, que seguimos con el tema sobre el cual también trataba hace minutos Daniel Artecona, el gerente del Banco Central del Uruguay. Les voy a presentar a quienes participan de este panel. Federico Roca, abogado de Olivera Abogados, socio encargado del Departamento Bancario y Financiero, asesora a instituciones financieras locales e internacionales, así como a la Bolsa de Valores del Uruguay. Está Florencia Castañola, abogada, escribana de Guyer y Regules, especializada en operaciones financieras y reestructuraciones de deuda, entre otras áreas. Máster en Derecho de la Empresa, ha sido reconocida también por prestigiosas publicaciones internacionales. Luis Lapique, abogado socio de Lapique y Sautengini, Master of Laws University of Iowa en los Estados Unidos, docente, autor de varios libros sobre sociedades anónimas y SAS. Y Juan Mailos, quien es abogado y escribano, asociado de Olivera y Asociados en el Departamento Corporativo y Bancario, asesora a clientes locales e internacionales en derecho comercial y empresarial en general y es quien va a operar como moderador de este panel que es presentado por Guyer y Regules. Así que, Juan, te dejo entonces allí a cargo de la transmisión. Buenos días para todos. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, muchas gracias por la presentación. Entonces, sí, luego de la muy completa ponencia del doctor Artecona sobre el marco teórico y jurídico vigente del sistema de financiamiento colectivo en Uruguay, en el panel de hoy vamos a intentar enfocarnos en realizar un abordaje práctico de esta temática y, bueno, bajar a tierra varios de los conceptos que ya fueron vertidos y referidos en el panel anterior y, bueno, ver un poco qué implicancias tienen cuando lo llevamos al campo práctico. Entonces, para organizarnos un poco en la exposición de hoy, la estructura va a ser un poco la siguiente. En primer lugar, hablará Florencia Castañola, donde vamos a discutir, bueno, cuáles son las distintas modalidades que se utilizan a nivel internacional de lo que es el crowdfunding, y, bueno, y aquellos aspectos que debe tener en cuenta el inversor a la hora de ingresar en cada una de ellas, y, bueno, cómo se bajan a tierra o cómo aterrizamos estas modalidades en nuestro sistema jurídico vigente. Luego, en segundo término, Federico Roca realizará, bueno, un análisis del crowdfunding bajo la mirada de la regulación local, haciendo énfasis en aspectos prácticos bueno, y eventuales zonas grises que pueda tener la regulación. Y por último, nos enfocaremos en la exposición de Luis Lapique en un tema no menor, que son, bueno, los acuerdos de accionistas en los casos de equity crowdfunding, bueno, cuando un inversor ingresa como accionista en estos sistemas de financiamiento colectivo. Bueno, entonces, sin más preámbulo, le damos la palabra a Florencia Castañola para dar inicio al panel y a su exposición. Muchas gracias, Juan. Bueno, un placer estar acá y compartir con mis colegas este panel, y felicitaciones a la organización por el evento. Bueno, como dijo Juan, venimos de escuchar una especie de clase magistral que nos dio el doctor Artecona sobre esta temática, y la intención ahora es brevemente, en unos minutos, poder dar un pantallazo general de cuáles son las distintas modalidades que se han visto en materia de crowdfunding y tratar de dar como un aterrizaje a la normativa uruguaya para que quienes están escuchando y estén interesados en esta temática, en desarrollar o llevar a cabo o bien los emprendimientos o desarrollar las plataformas que son las que centralizan este tipo de actividad, bueno, se queden con una idea de a dónde ir y qué buscar. Entonces, para un poco, a modo introductorio, simplemente repetir lo que quizás ya Daniel dijo, en el sentido de que el crowdfunding, como la mayoría de los procesos que estamos viviendo hoy, es un fenómeno de la realidad, es un fenómeno social, que obviamente surge primero y que luego es cuando empieza a verse lo que está sucediendo, es que empiezan a generarse quizás en algunos casos preocupaciones, y por lo tanto la regulación normalmente viene atrás de esto. Esto no ha sido, digamos, ajeno en el proceso de crowdfunding. El crowdfunding, como dije, surge como un fenómeno de la realidad,
que se potencia en particular, obviamente, con las nuevas tecnologías, los smartphones, aplicaciones, etcétera, que hacen que, en definitiva, estas modalidades que de repente las veíamos en la vida cotidiana, ahora tengan mucho mayor impacto y, por tanto, obviamente levanten ciertas preocupaciones, a veces que requieran regulación. Entonces, para entrar ya en las modalidades, a ver, el crowdfunding es un concepto paraguas, ¿no? Que bajo sí abarca a distintas modalidades que tiene como común denominador que son un financiamiento colectivo, es decir, es el público que es quien está dando financiamiento en distintas modalidades a determinado proyecto, ¿no? Entonces, a nivel internacional se han visto básicamente 3 grandes modalidades distintas de crowdfunding, y más recientemente ha surgido otra, que obviamente ahí viene la pregunta de qué sucederá en adelante, que está vinculado con el mundo de las criptomonedas, ¿no? Entonces, yendo a las tradicionales y las que venimos escuchando ya desde hace algún tiempo, la primera, y quizás la primera que surge a lo largo de la historia, es lo que es la denominada donación o recompensa, que es una variante de la donación. Ahí, ¿qué es lo que ocurre? Hay determinados proyectos que son normalmente proyectos sin fines de lucro. Hoy pueden ser, por ejemplo, que estamos en el mundo de la sustentabilidad, proyectos sustentables, pero también campañas políticas o distintos emprendimientos que tienen vocación de no tener esta finalidad de lucro, y por lo tanto lo que se han creado son, a nivel internacional, plataformas que buscan justamente hacer esta mediación entre quienes, por motivos diversos, quieren colaborar en estos emprendimientos, en estas campañas políticas, etcétera, y por otro lado, quienes desean obtener esa colaboración para poder llevar a cabo ese emprendimiento. Entonces, estas plataformas, por supuesto que desde el punto de vista financiero, se ha resuelto que no requieren una protección especial, porque simplemente se trata o de donaciones, o en el caso de las recompensas, donaciones modales u onerosas, remuneratorias, pero no requieren de una regulación financiera. El ejemplo, digamos, una de las plataformas más conocidas a nivel internacional es Kickstarter, por ejemplo. Es muy interesante ver ahí cómo se ponen, publicitan proyectos que quieren desarrollarse, y que a cambio, digamos, de esa colaboración que reciben del público, las personas obtienen algún tipo de recompensa que desde el punto de vista económico no tienen equivalencia económica, digamos, con los montos que se donan, pero que sí pueden retribuir de alguna forma a quien hace esa donación. Y en ese caso está, por ejemplo, el ejemplo típico que se ha visto es el grupo de rock que ahora quiere lanzar su disco o que quiere hacer una gira, y que por lo tanto a cambio de eso, bueno, colaboran, y la gente después obtiene los tickets para el primer concierto. Esto, si lo llevamos a la normativa de Uruguay, más allá, digamos, de la regulación, si ocurriera en Uruguay, más allá de la regulación de fondo, de nuestro Código Civil, etcétera, en cuanto al tema de donaciones, desde el punto de vista financiero, lo único que les diría es, hay que entender que en Uruguay las entidades sin fines de lucro son sujetos obligados en materia de prevención de lavado de activos. Por lo tanto, una plataforma en Uruguay que colabore en esta mediación o colaboración que pueden hacer unas determinadas partes para con quienes están llevando a cabo estos emprendimientos, incluso campañas políticas, van a tener que tener en cuenta de que como sujetos obligados hay determinada información que necesariamente van a tener que tener para poder hacer esta debida diligencia o cumplimiento normativa en materia de prevención de lavado. Así que en este caso les diría que las plataformas que estén, digamos, que quieran participar de esto, simplemente tener en cuenta que para colaborar con el cumplimiento normativo de quienes reciben estos fondos, tienen que tener en cuenta la ayuda en recolectar información suficiente para poder hacer y cumplir el receptor de los fondos con estos temas de cumplimiento de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ¿no? Luego, las otras 2 modalidades son 2 modalidades que el doctor Artecona ya hizo referencia. Por un lado tenemos el crowdfunding, que está referido al otorgamiento de préstamos, y por otro lado tenemos el crowdfunding que está referido al tema de inversión. Entonces, en el tema del crowdfunding de préstamos, Uruguay, como ya se adelantó, tiene una normativa específica en la materia.
no fue necesario el dictado de una ley, pero sí el Banco Central resolvió para proteger al consumidor, para prevenir el lavado de activos y además para evitar, como se adelantó, la intermediación financiera y la oferta pública de valores, que estas plataformas tuvieron una regulación específica que están bajo una regulación que se llama empresas administradoras de préstamos entre personas, ¿tá? Entonces, ahí, ¿qué es lo que se debe tener en cuenta? Es, bueno, la plataforma que intervenga va a tener, si bien va a poder prestar determinados servicios propios de, digamos, de quienes están mediando en otorgamientos de créditos y ayudando, por un lado, al proyecto que quiera desarrollarse en virtud de estos préstamos, como al inversor, también va a estar limitado en torno a qué es lo que puede hacer. Básicamente lo que se busca, como se adelantó, es que no exista intermediación financiera. Para eso es muy importante que la plataforma simplemente sea una mediadora, donde no asuma riesgos, donde no otorgue garantías de repago. Hemos visto que en algunos casos, algunos emprendimientos en Uruguay en el pasado han querido de alguna forma socializar el riesgo o otorgar garantías. Bueno, ese tipo de garantías para este tipo de plataformas no es posible, justamente porque lo que el regulador busca es evitar esta intermediación financiera y quedarnos en el mundo de la mediación simple, ¿tá? Y además, lo otro es, también se trata de evitar con la regulación que exista una oferta pública de valores, y ahí, digamos, la forma en que se ha regulado es que, si bien la plataforma normalmente es quien da esos modelos de documentos de adeudo y asiste en el completamiento de los mismos, etc., se trata de documentos de adeudo que deben necesariamente ser nominativos y no a la orden, con lo cual no es posible su circulación y por lo tanto al no ser transferibles se le quita una de las características principales que tienen los valores tal cual están definidos en Uruguay, evitando así que se haga una oferta pública de valores al final del día por medio de esta figura. Ahora, hay una particularidad en la regulación que por lo menos para mí es excepcional en materia de regulación del Banco Central, que reconoce de que no quedan reguladas y alcanzadas por este tipo de plataforma, por este tipo de regulación, aquellas plataformas que solamente medien entre no residentes. Es decir, un proyecto de alguien que está fuera de Uruguay y inversores que también están fuera de Uruguay. Es decir, que podría existir una plataforma en Uruguay que esté realizando este tipo de actividad, pero que esté mediando entre no residentes, y en ese caso queda por fuera de la normativa digamos, que al menos hoy existe a nivel de Banco Central. Lo mismo cuando la plataforma y los créditos, en lugar de ser préstamos, se implementan con otra modalidad, que es, por ejemplo, el descuento sin recurso. Cuando hay un descuento sin recurso, el Banco Central ya ha opinado en el pasado de que no estamos ante préstamos, sino que estamos ante la compra de instrumentos financieros que no constituyen en sí préstamos, y por lo tanto, la modalidad, por ejemplo, del descuento de cheques sin recurso a través de una plataforma no constituye, digamos, lo que es esto del peer-to-peer lending o préstamos persona a persona, tal cual está bajo la normativa en Uruguay. Otra cosa que les llamó la atención, y después vamos a volver, es que se habla de préstamos en dinero, la normativa habla de préstamos en dinero. Entonces, hoy en día, que está tan en boga y el tema de las criptomonedas, la pregunta es si estos préstamos pueden realizarse en criptomonedas, más de una vez nos han consultado. Y en ese sentido, lo que les puedo decir es que al día de hoy no hay una definición por parte de la normativa uruguaya, ni del legislador, ni del Banco Central, acerca de las criptomonedas, si constituyen dinero o valores. Por el momento no hay tal regulación, y por lo tanto se entiende que son a priori activos virtuales o cosas intangibles, y por lo tanto pareciera ser de que, como estas plataformas están destinados a préstamos en dinero, el préstamo con las criptomonedas no sería factible, más allá que podrá estructurarse de alguna otra forma, como ser una compra de un bien financiada, etc. ¿tá? Pero bueno, hay que analizar siempre el caso a caso. Luego, otra modalidad de la que bueno, van a hablar luego mis colegas, y también a la cual refirió Daniel, la última regulada por el Banco Central, es el equity crowdfunding, o lo que se llama en Uruguay las empresas administradoras de plataformas para financiamiento colectivo. La modalidad de esta, a diferencia de la de los préstamos, implica normalmente que se hace una inversión de riesgo, porque se participa directamente del emprendimiento que se pretende financiar. Las plataformas aquí también son mediadoras,
reguladoras, pero tienen un rol un poco más activo, porque son receptoras de alguna forma de una cantidad de información y controlan de alguna forma todo lo que hace a la información del proyecto en sí mismo, ¿no? Todo lo que hace a estas, o más bien a la emisión de deuda, a la emisión de valores, todo eso va a estar regulado y documentado en prospectos y en documentación que esta plataforma va a tener que revisar, más allá que luego hay una intervención también del Banco Central. En este tipo de emprendimiento también estas plataformas tienen que considerar que lo que se está buscando nuevamente por el Central es impedir que haya intermediación financiera, por supuesto, y por eso es que son canales para la inversión, pero no los fondos, salvo por una función muy limitada, agente de pago, no pasan por el titular de la plataforma. De esta no me voy a extender más, ya que después van a referirse más mis colegas. Sí aplica, a pesar de tener cierta similitud con la otra, sí aplica para emisores residentes como no residentes, es decir, no aplica cuando, el crowdfunding de préstamos habíamos visto que no aplica cuando se estaba entre no residentes, aquí sí aplica incluso con emisores no residentes, o sea que siempre va a haber una protección, acá se entiende que hay una protección al inversor, porque se hace una oferta pública de valores convalidada por ley a través de estas plataformas, y por tanto acá el regulador sí entendió que ameritaba que todas estas plataformas estuvieran reguladas en Uruguay, independientemente de quiénes fueran los participantes, ¿no? También se habla en esta plataforma de cuentas bancarias o instrumentos de dinero electrónico si es que la plataforma interviene y recibe estos fondos para el pago, y por lo tanto de vuelta se plantea la pregunta de si con criptomonedas esto se puede hacer o no. A nuestro criterio, de vuelta, no está definido qué son las criptomonedas, pero no podría seguramente hacerse porque tal como está definida por ley, estas plataformas tienen como base subyacente que se utilicen fondos de dinero, y probablemente si se hiciera con criptomonedas se estaría haciendo una oferta pública no autorizada bajo nuestro ordenamiento jurídico. Pero bueno, de vuelta, hay que analizar el caso a caso. Y después, por último, simplemente referirnos a una modalidad que se ve a nivel internacional, que ya en algunos países es bastante común. En Uruguay se ve en forma muy incipiente, hemos tenido algunos casos muy puntuales, y que aún no está regulada, porque como les decía, en estos temas viene primero la realidad económica, y luego cuando se empieza a ver se revisa si hay necesidad de protección o no, y si hay necesidad de regulación o no. Por el momento no hay regulación especial, pero sí tenemos las normas generales, que es lo que se llama el crowdfunding en criptomonedas, que la modalidad, digamos, que se ha adoptado es lo que se llama comúnmente los ICOs, o Initial Coin Offerings, que es la oferta inicial de monedas, donde hay una similitud con el crowdfunding que venimos a hablar, ya que normalmente se trata de proyectos que quieren financiarse de forma colectiva también, y que para ello lo que hacen es una emisión temprana de determinadas coins o tokens, que son de alguna forma activos, que se compran tempranamente por el público. Esa compra puede hacerse por moneda fiduciaria, por dinero fiduciario, o puede hacerse por criptomonedas, normalmente es a través de criptomonedas, y de esa forma lo que se obtiene, que es estos tokens o coins, son elementos que luego se pueden utilizar y que sirven como moneda de intercambio dentro del proyecto que se desarrolla de futuro. O sea que también hay cierta similitud. Como les decía, no está regulado expresamente, pero según qué derechos otorguen a las personas y tenedores esos tokens, digamos, y cuál sea el propósito, digamos, de la estructura que se plantea, habría que analizar si igual no se está cayendo en alguna de las figuras tradicionales ya reguladas por el Banco Central, sea de oferta pública de valores, sea de intermediación, etc. Sino que si bien no hay regulación específica, no quiere decir que bajo el marco normativo actual no haya que revisarlo para ver si en la forma que está estructurado no se cae naturalmente en alguna de estas regulaciones que existen. Y bueno, eso es un poco, obviamente, imagínense que dentro de estas modalidades hay millones de variantes a esta altura, ya no hay un par, sino que hay muchísimas variantes, y un poco, digamos, hay que estar atento a todo esto, cómo se va formalizando. Buenas noticias, lo que dijo Artecona, de que hay una oficina dentro del Banco Central que está abierta para los planteos, donde, bueno, seguramente tengamos avances de futuro. Así que, por mi parte, eso nomás, y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Florencia. Bueno, siguiendo un poco entonces con esta línea del panel, le damos la palabra a Federico y les pedimos que por favor se apeguen al tiempo
para si no nos retan de la organización, que viene todo el timing muy ajustado en la agenda. Así que bueno, le damos la palabra a Federico Roca para su posición. Bien. Bueno, buenos días para todos, muchas gracias. Voy a cumplir con el mandato de Juan, y voy a, en definitiva, tratar de tocar algunos conceptos que tanto en la exposición de Artecona como en la de Florencia me parece que pueden ser útiles desde el punto de vista de lo que es cómo tenemos hoy el marco jurídico de la regulación del crowdfunding o de las plataformas de financiamiento colectivo, básicamente focalizándome en en esta modalidad relativa a lo que es el marco que dio la ley 19.820 y no tanto ya en la profundidad de la modalidad del peer-to-peer, porque en definitiva estamos hablando ahí de una especie de mediación, una mediación financiera que, bueno, fue recogida en la regulación del Banco Central. Entonces, ¿qué me gustaría destacar del marco de regulación que tenemos a partir de la ley 19.820 y las posteriores circulares o la circular del Banco Central del Uruguay sobre el marco jurídico de estas plataformas? En primer lugar, que estamos, para acercarnos a este fenómeno, nos acercamos al fenómeno desde una excepción, un marco diferente o parcialmente distinto, pero dentro de un mercado de valores. ¿tá? Y eso, en definitiva, la normativa uruguaya sigue en definitiva lo que ha sido las tendencias internacionales, ubica el fenómeno del crowdfunding dentro de un régimen más general que tiene determinadas características de funcionamiento que muy bien destacaba Artecona en su presentación, es decir, básicamente una tutela al inversor, una asunción directa de un riesgo en una inversión y buscar eliminar las asimetrías de información para tomar decisiones de inversión y riesgos con la mayor información posible. Entonces, creo que cuando nos acercamos al crowdfunding y a este tipo de crowdfunding, tenemos que no perder de vista que está en ese marco jurídico. ¿tá? Y como les decía, es excepcional, es decir, la normativa, la regulación hace algunas modificaciones a un régimen general. En primer lugar, la primera característica es que este tipo o esta modalidad de emisiones de oferta pública, porque a eso es lo que va el mercado de valores, no es para cualquier tipo de emisión ni de emisor, ¿tá? Es para emisiones de monto reducido, que los mencionó Artecona en su presentación y no los voy a repetir ahora, pero en definitiva, no cualquier emisor que busque ofrecer un instrumento financiero de oferta pública ingresa naturalmente en esta modalidad. Segundo tema, hay un cambio de paradigma en lo que es la forma en que en el mercado de valores tradicional se opera, se invierte y se actúa respecto de lo que es la colocación de un instrumento de oferta pública. Y ese cambio de paradigma tiene dos enfoques. El primero es un poco la desintermediación del sujeto sobre el cual solicita o compra o vende el instrumento financiero. En los mercados bursátiles o en el mercado de oferta pública tradicional, esa operación está siempre llevada a cabo por un operador profesional. En esta modalidad se permite, a través del mecanismo o el mercado de negociación o esta plataforma, que el propio inversor sea quien, a su propio riesgo, con su propia información, con sus propias decisiones, asesorado o no, tome, invierta, adquiera el valor que está siendo ofrecido por un emisor. Con lo cual cambia en ese sentido, desde esta óptica, el acercamiento a una emisión de oferta pública de valores. El segundo tiene que ver con
cuál es el camino que tiene que hacer un emisor para quedar registrado y cumplir con la normativa de mercado de valores. La normativa actual lo que nos dice es, el emisor inscribe, presenta un set de información que está establecido en la normativa legal y del Banco Central específicamente, a este intermediario o esta plataforma que será la que pondrá en ofrecimiento de inversores el valor que él quiere. Y es la plataforma posteriormente quien cumple o termina el proceso de registración del valor de oferta pública en el registro del Banco Central, que es como la ley de mercado de valores genera el ámbito para decir en qué momento tenemos una oferta pública de valores. El tercer gran punto de todo esto, y que en definitiva nos genera una delimitación de cuándo tengo un crowdfunding financiero y cuándo tengo otra cosa que habrá que analizar, gira en torno de que siempre estamos hablando de que lo que se ofrece, lo que se negocia, lo que se puede comprar o vender es un valor. Es un concepto jurídico que tiene nuestra ley de mercado de valores, que el Banco Central, a través de su regulación, ha ayudado, en definitiva, a delimitar su ámbito, y eso plantea, como muy bien señaló Florencia y Artecona, el objeto sobre el cual tenemos que ver cuando tenemos una emisión de valores o cuando estamos haciendo una captación de recursos para un proyecto individual que no es necesariamente una emisión de valores de oferta pública, ¿tá? Y ahí hoy tenemos algunos elementos que creo que nos debemos empezar a analizar y a discutir sobre si no es necesario rever o revisar conceptos tradicionales sobre qué queda incluido o qué no queda incluido en el valor. Florencia mencionaba muy bien todo el tema de criptoactivos o criptomonedas. Es decir, ¿es una moneda, es dinero? Los mercados de valores no están enfocados a todo lo que tenga que implicar una transacción sobre una unidad dineraria o una moneda. Ahora, ¿las criptomonedas lo son? Bueno, y ahí se abre un gran abanico de discusión y de análisis sobre a qué estamos hablando cuando tenemos una criptomoneda. Si estamos hablando de un instrumento que representa una inversión, un derecho de crédito, o si tenemos una unidad de medida de cambio transaccional, como puede ser el dinero en sí mismo. ¿Tá? Entonces ahí tenemos una gran tensión, algunos grises, como digo yo, en donde nos podemos parar muchas veces con estas preguntas donde estamos con crowdfunding. Después están todo lo que pueden ser hoy en el mundo de que la tecnología nos facilita, nos agiliza la circulación de bienes y servicios cuando tenemos determinados instrumentos jurídicos, ¿tá? Bajo las cuales, sin tener un instrumento, un valor, un papel circulable, pero que la propia tecnología permite una ágil transferencia de posiciones jurídicas, contractuales, si estamos o no frente a un instrumento financiero que califique como valor y por tanto esa entidad, ese patrimonio, esa sociedad está o no inmerso en la normativa de mercado de valores y o en la de crowdfunding. Entonces, no podemos perder de vista a la hora de analizar las plataformas de financiamiento colectivo que toda la normativa sigue circunscripta en definitiva a este gran concepto de valor que hoy me parece que nos plantean una cantidad de desafíos en lo que es siempre el entendimiento tradicional de cuándo estamos frente a este tipo de instrumentos y no nos los plantea desde el mundo jurídico, sino cómo la tecnología nos ha ido llevando a mecanismos de circulación que, bueno, pone una cantidad de marcos grises en ese tema. Y un último punto a la hora de la regulación del crowdfunding y definir cuándo tenemos o no una regulación bajo este marco jurídico es que esto no es
un mero lanzamiento de una emisión de oferta pública de un valor, sino que se requiere que sea por intermedio de un mercado de negociación. Es decir, la plataforma tiene que cumplir un ámbito, no solamente de receptor de información, no solamente de captación de una cantidad de requisitos del emisor para que el inversor directamente pueda evaluar si compra o vende, o invierte, mejor dicho, sino que se requiere que haya un ámbito de negociación. Esa plataforma tiene que ser el link para que el ofertante y el demandante de ese valor se junten y perfeccionen el acto de compra o de inversión. Y acá la gran pregunta que es muy importante definir es, ese mercado de negociación implica analizar en lo que es una emisión de oferta pública, claramente las dos grandes instancias en donde se da una negociación, que es la instancia primaria, es decir, el lanzamiento de la oferta, lo que se conoce tradicionalmente como el mercado primario, y después la necesaria posibilidad de la liquidez, es decir, la posibilidad de que ese instrumento que ha sido emitido sea negociado una vez emitido entre distintos operadores de esa plataforma, es decir, lo que se conoce como la negociación secundaria. La ley no mencionaba este requerimiento, pero sí lo establece como un requisito de las plataformas que queden bajo la supervisión del Banco Central, que deben necesariamente prever la negociación secundaria en ese ámbito, en ese mercado de negociación que la propia plataforma crea. Entonces, este es otro elemento más para poder ir fijando, digamos, delimitaciones a algo mucho más amplio que puede ser lo que es la colocación y captación de recursos entre emisores y potenciales inversores en un marco específico dentro del mercado de valores que es el crowdfunding. Es necesario, en definitiva, este intermediario que es el propio mercado de negociación, la plataforma, el mecanismo por el cual las dos partes se juntan, y en ese contexto es necesario que haya no solamente un mercado de colocación inicial, sino también un mercado de negociación secundaria. Y sin ese requisito, al menos parecería que no estamos, no estamos dentro del ámbito de la regulación que el Banco Central ha regulado. Y en definitiva, y para terminar, algunos otros temas que Florencia especialmente tocó, es decir, el mundo financiero es un mundo muy dinámico y las tecnologías lo han hecho aún mucho más dinámico y mucho más complejo, y sobre todo para los que trabajamos en la parte jurídica, lo hace mucho más difícil el entendimiento en la delimitación de dónde está parado cada uno en un momento y en una jurisdicción y en un marco jurídico. Y en este mundo cuasi virtual en que muchas veces vivimos, la normativa y los problemas que hoy nos plantea el crowdfunding tiene que ver también muchas veces con los ofrecimientos de valores o de instrumentos en ámbitos multijurisdiccionales, es decir, la oferta pública lanzada desde otros lugares o desde otras jurisdicciones que en definitiva recaen en otros marcos legales, y hacia ahí revisar, o el análisis que muchas veces desde nuestra óptica tenemos que ver para ver si ahí hay un ofrecimiento de valores de oferta pública bajo modalidad de crowdfunding, un ofrecimiento de oferta pública bajo ley de mercado de valores tradicional, y por tanto, qué límites o no límites están cumpliendo o no observando en este tipo de discusiones. Corto por acá porque ya ha sido intimado a finalizar, y le doy nuevamente la palabra a Juan. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Federico. Bueno, las interrogantes quedan planteadas, ¿no? Esas, sobre todo tomo lo de las zonas grises, esas que mencionabas ahí en tu posición. Habrá que seguir discutiendo, a ver qué posiciones se toman. Bueno,
Entonces, le damos ahora sí la palabra a Luis Lapique para que continúe con su exposición sobre los convenios de accionistas en el equity crowdfunding. Bueno, ayer de noche, después del partido de Uruguay, de la primera victoria en la Copa América, cenábamos en casa con mi señora y los chicos, y mi hija Sofía, de 18 años, me dice, ¿de qué vas a hablar mañana? Y bueno, mira, mañana voy a hablar del crowdfunding, del equity crowdfunding, que en realidad es cuando... Y me dice, pero ¿y eso qué es? Y bueno, en definitiva, ¿te acordás cuando yo les expliqué que tú podés por internet hoy comprar acciones de Amazon, de dLocal, y ahora que tenemos una empresa uruguaya cotizando? Esto en definitiva es más o menos parecido, pero en una escala reducida y en proyectos que están arrancando o empezando. Dice, y bueno, pero ¿y cómo gano yo o cómo recupero mi dinero? Digo, bueno, eso depende un poco de el proyecto específico y las condiciones, digamos. ¿Y eso dónde está? Digo, bueno, eso si tú vas a hacer esto a través de una plataforma en Internet, probablemente haya unos términos y condiciones de esos que siempre das un clic y aceptás en todo lo que haces por Internet, y ahí van a estar regulados tus derechos. Digo, pero ¿sabes qué? Sería bueno que escuches la charla de mañana si querés entender esto. Digo, no tengo tiempo. Pero bueno, entonces en definitiva, un poco, yo lo que quería ver es cuál es la situación de ese emisor y de ese inversor, porque en definitiva acá es como una compra de acciones de una empresa que hace oferta pública a mayor escala, pero en algo más reducido. Y en nuestro país, que no estamos acostumbrados a tener empresas que emitan en forma pública acciones. Entonces, esto, a mí al analizar desde el punto de vista societario más específico una serie de temas, me plantearon una serie de interrogantes que de alguna manera quería compartir un poco con ustedes y ver lo que puede ser el rol de un convenio de accionistas en este tipo de crowdfunding. Algunos conceptos generales, claramente en el equity crowdfunding el inversor recibe acciones, se convierte en accionista y como tal con todos los derechos que eso le genera. Ahora, ¿quiénes van a poder hacer equity crowdfunding? Y ahí, si bien la figura está regulada dentro de la ley de emprendedurismo de la 19820, la SAS, al prohibirle recurrir al ahorro público para emitir acciones, no sería un vehículo adecuado para hacer el crowdfunding. Y esto es una limitación importantísima y aprovechando si el regulador está escuchando la charla, creo que sería algo importante a tener en cuenta para alguna reforma futura levantar esta limitación. Porque la SAS es un elemento mucho más flexible que la sociedad anónima y sería mucho más apta para este tipo de operación. Por ejemplo, si pensamos en lo que es un aumento de capital, que en realidad el que invierte está aportando, aumentando el capital, la sociedad anónima tiene un sistema mucho más rígido y regulado que el que podría tener una SAS si incluimos determinados aspectos en sus estatutos. Entonces, es importante este punto. Hoy el vehículo parecería que va a ser la sociedad anónima tradicional de la ley 1060, va a ser una sociedad anónima abierta porque de alguna manera capta ahorro público, pero a su vez va a estar regulada por la auditoría interna en toda la parte de movimientos de capital, que es sumamente compleja y haría bastante dificultosa la operativa. Entonces, bueno, aterrizando ahora ya sí a cuáles son esos derechos como accionista que tiene el inversor, obviamente son los tradicionales regulados por la ley 1060. Me voy a referir a la ley 1060 por la sociedad anónima, porque por el momento las SAS no estarían aptas. Entonces, el artículo 331 que regula los convenios de accionistas prevé que se puedan establecer convenios de accionistas para sociedades anónimas abiertas, y lo que sí creo que las condiciones y el convenio de accionistas deberían estar mencionados en las condiciones de emisión. Al momento que uno compra y hace esa inversión, en esos términos y condiciones debería adherir al convenio de accionistas, y si fuera posible a través de algún sistema de autenticación o firma digital, que se pudiera generar una firma certificada a los efectos de la oponibilidad, porque el convenio para ser oponible en la sociedad anónima tiene que cumplir con 3 requisitos a mi juicio. Por lo menos cumplamos con la certificación de firmas, la inscripción en el registro de comercio del convenio para su oponibilidad parece muy difícil en este caso. Entonces,
volviendo un poco a la pregunta de Sofía, bueno, vas a de alguna manera adherir a los términos que estén en esa emisión y en esa página web, en esa plataforma donde haces la operación. Y entonces ahí la regulación internacional y el derecho comparado en algunos casos establecen algunas cláusulas típicas de los convenios, pero ya más orientada a esto. Por ejemplo, en materia de transferencia de acciones, la posibilidad de un tag-along para ese pequeño inversor, de que si el promotor o los desarrolladores que tienen la mayoría encuentran una opción de salida, poder sumarse a esa salida del promotor o el desarrollador y no quedar rehén con su inversión en ese proyecto con alguien que vino a comprar. Por otro lado, del lado del promotor o el fundador, es interesante poder pactar una cláusula de un drag-along, o sea, una cláusula de arrastre, que si tiene una posibilidad de venta, le permite arrastrar a todos los minoritarios y de alguna manera que se venda el 100% del paquete accionario. Otro aspecto a regular en materia de transferencia de acciones podría ser una cláusula de lock-up, o sea, una prohibición de venta por determinado periodo para ese promotor o los fundadores. Yo entiendo que si se pacta en un convenio de accionistas, es posible prohibir la transferencia de acciones incluso en la sociedad anónima. Y después, otro punto importante es todo lo relativo a la distribución de utilidades. O sea, va a haber una política de distribución de utilidades. Es la otra forma en que ese inversor gana, o vende su participación a un valor mayor, o recibe utilidades. Si nada se establece, tenemos el dividendo mínimo del 20%, que podría hasta llegar a ser un problema si la sociedad no tiene liquidez, o sea que se podría pactar una obligación de votar de que no se distribuya, y si no, establecer una política clara de dividendos. Yo me tomé el trabajo de entrar en algunas plataformas y ver en algunos proyectos, y este tipo de cosas se regulan. Incluso se regula que el proyecto va a demorar determinado tiempo y durante determinado plazo te aclaran que no vas a poder retirar tu inversión, recibir utilidades, etc. Un poco atado a esto, la existencia de ese mercado secundario que hacía mención Federico puede ser interesante y habría que ver cómo se regula la transferencia de accionistas si hay la transferencia de acciones, si hay un convenio de accionistas. Y otro punto que también se podría regular es la forma en que van a funcionar las asambleas de accionistas. Hoy de alguna manera tenemos la posibilidad de tener asambleas presenciales, virtuales y mixtas. Y de alguna manera la ley establece una facultad para la sociedad que celebre la asamblea en forma virtual, pero no es una obligación y tampoco queda claro quién decide cómo se celebra la asamblea. Entonces, un promotor o un fundador que de alguna manera pretende que esos accionistas minoritarios dispersos no asistan, podría convocar una asamblea presencial. Por otro lado, si se establece que la asamblea necesariamente debe ser virtual, va a ser mucho más fácil el acceso a todos esos accionistas minoritarios dispersos. Así que bueno, eso es un poco lo que quería compartir con ustedes, que surge naturalmente de una interrogante de alguien de 18 años que de repente está pensando en hacer una inversión, que pueden ser las mismas interrogantes que tiene alguien más sofisticado o no tanto, pero creo que son puntos importantes. Así que bueno, aprovecho para agradecer a la organización por esta invitación y buenos días para todos. Bueno, buenísimo, muchas gracias Luis. Sí, la verdad que muy interesante y sí, ¿no? Ahí bajando la tierra y aterrizando las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de entrar en este tipo de proyectos. Bueno, si no hay más comentarios o preguntas de los colegas, damos por terminado este panel y bueno, nos estamos viendo pronto. Bueno, muchísimas gracias por compartir con nosotros todo yo digo, valor.